Hola a todos. Ay, esa es definitivamente nuestra última actividad como centro de estudiantes. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y a nuestros invitados, por supuesto, por aceptar participar en esta instancia democrática para que podamos escucharlos como comunidad. Y básicamente les queríamos dar las gracias a todos por apoyarnos estos 9 meses. Ha sido súper complejo, pero lo hemos pasado muy bien con ustedes y lo han pasado bien, se han informado. Sentimos que hemos cumplido nuestra cuota, así que estamos muy agradecidos. Así que eso, les doy la más cordial bienvenida e iniciemos esta instancia democrática. Muchas gracias. Bueno, de nuevo, muchas gracias por estar acá. Hemos organizado este debate constitucional con el Centro de Estudiantes y también le agradecemos a la escuela que también nos ha apoyado bastante. Para el día de hoy hemos traído 4 grandes exponentes que han sido personas que han estado activamente participando dentro de esto. Por la bancada del En Contra va a estar Jerko Juvetic y Alejandra Klaus, consejeros constitucionales, experta constitucional de la democracia cristiana de Convergencia Social. Y por el En Contra, Jimena Sandón, vicepresidenta de Renovación Nacional, Luis Silva, consejero constitucional por el Partido Republicano, y además va a moderar esto la gran periodista y académica de nuestra facultad, Alejandra Matus. No, es muy terrible cuando uno le dice la gran, porque después salen pelando, oh, la pregunta que hizo, nada que ver. Vamos a decir la estructura nomás, Ya. si les parece. Bueno, chiquillos, como última cosa, reiterar un poco lo de que sea una instancia de respeto. Estas instancias no son muy comunes en la universidad y creo que nosotros igual nos esforzamos hartos para poder generarla, para que esto sea un espacio republicano y democrático. Entonces, reiterar el respeto. La estructura del debate va a ser una presentación de los participantes que va a ser 1 minuto cada uno. Después vienen las preguntas de Alejandra Matus, que serán 2 preguntas por cada participante, más una pregunta para cada bancada. Esto será con minutos de respuesta de 2 minutos por cada respuesta para cada pregunta. Después viene la etapa de participación e interacción entre los participantes, que será una pregunta directa hacia el otro participante y una pregunta hacia la bancada. O sea, básicamente, Jerko, por ejemplo, podría hacer una pregunta a Luis Silva y después podría hacer una pregunta general para ellos dos. Lo mismo, el tiempo de respuesta será de 2 minutos. Después vienen las preguntas del público, que acá queremos hacer un inciso porque nosotros en el Docs armamos que el público pudiera hacer preguntas abiertas, pero para que esto no sea tan desordenado, las preguntas las seleccionamos nosotros dentro de las preguntas que hicieron ustedes. Así que habrán 3 preguntas que serán desde el público, una para la favor, 2 para la favor y 2 para la en contra, me corrige mi compañero. Y después vendrá un cierre que será 1 minuto de despedida para dar las razones de por qué votar a la favor o por qué votar a la en contra. Sin más que decir, le damos el inicio al debate. Inicio para Alejandra. Muchas gracias. Primero que nada, quiero celebrar al Centro de Alumnos que ha organizado esta actividad. Ya los quiero contratar al tiro. Grandes productores, porque sí, hay que decir que esta diversidad de opinantes no se ve ni siquiera en televisión muy frecuentemente. Así que, primero que nada, felicitarlos. Y segundo, que este debate es para ustedes y para quienes nos escuchan, así que espero que sea productivo para todos y todas. Bueno, vamos a partir inmediatamente, ya están presentados las personas que van a exponer, así que les vamos a pedir primero que hagan uso de su minuto para exponer una introducción al tema que nos convoca. ¿Por dónde partimos? ¿Echamos la moneda al aire? ¿Trajeron PowerPoint o...? No, ya. No. Ya, entonces vamos a partir por las mujeres, que siempre nos cuesta más hablar. Así que Alejandra, Jimena y después... Puedes usar el minuto como tú quieras. Tú eres autoridad. Ya. Está funcionando. Bueno, antes que todo, muchas gracias. La verdad que también me sumo a las felicitaciones de esta organización, que efectivamente nos insistieron harto, así que
en un tiempo ya es complejo, así que bien, yo aquí soy la de menor grado, seré la diputada, pero claramente en el tema aquí son mucho más enterados de la materia que yo, a pesar que ya me la he leído 2 veces, pero solo contarles que yo soy diputada del Distrito 12, llevo muchísimo tiempo trabajando ahí, yo creo que las familias me conocen, mi vocación hacia la política y al lugar que estoy hoy día como diputada justamente parte por el trabajo que hice por años, especialmente en Puente Alto y Pirque, también San Bernardo, la zona, y de repente paso a la política porque siento que a veces los trabajos comunitarios necesitan de un apoyo mayor y creo que la política, y desde el punto de vista de que yo estoy en el Parlamento, hace y cumple ese rol. Me gusta lo que hago, estoy contenta, es duro, pero yo creo que las personas que nos hemos dedicado toda la vida al trabajo social, sabemos que la cosa no es fácil, pero sabemos que trabajamos por el bienestar de la sociedad y es del Chile que queremos construir. Eso. Y gracias. Muchas por la gracias, invitación. Jimena. Perdón que los voy a estar apurando con el tiempo. Ya. Le aceptamos todo, Sí. todo, Alejandra. Ya, Alejandra. Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación, por la convocatoria, por este espacio de poder compartir con ustedes. Yo soy Alejandra Kraus, soy abogada, fui miembro integrante de la comisión experta, que es la primera fase de este proceso constitucional, que surge en diciembre del año pasado, después de la pérdida, digamos, del fallido proceso de la Convención Constitucional. Fui designada por el Senado, represento a la democracia cristiana, soy militante de muchos años. A través de la democracia cristiana, para mí fue un instrumento de la búsqueda permanente de la justicia social. Con Yerko en algún minuto compartimos eso, compartimos esos sueños buen rato, efectivamente del instrumento de permanente búsqueda de la justicia social en un país que tiene profundas desigualdades. Por eso no es, por lo menos a mí, y creo que comparto con Yerko, no es indiferente. No es indiferente cómo quedó el aparente Estado social y democrático de derecho consagrado en el texto que se va a plebiscitar. Muchas gracias. Resumo, Ale, en un pequeño... Tengo pena, tengo frustración. El 6 de marzo asumí el cargo convencida que habíamos aprendido tantas elecciones. Eso. Muchas gracias. Yerko. Bueno, gracias. Quiero partir también sumándome las felicitaciones al Centro de Estudiantes y sobre todo a ustedes que han tenido la voluntad y la paciencia de participar aquí. Esto lo digo porque no son buenos tiempos para la democracia. Estamos discutiendo nada menos que una propuesta constitucional, mucho más relevante que elegir un presidente, por ejemplo, pero esto se desarrolla en un ambiente de mucho desinterés y desconfianza. Son malos tiempos para la política y por lo tanto son tiempos riesgosos para la democracia y por lo tanto todos los esfuerzos que se hagan por informarse, participar e involucrarse en esto demuestran un interés finalmente por lo que suceda en Chile, y eso yo creo que es muy meritorio porque estamos discutiendo cosas muy importantes para nuestro futuro, para el futuro del país. Estamos por resolver en pocos días más sobre una propuesta que se ha hecho por una mayoría del Consejo Constitucional y creo que tenemos que participar, informarnos y entender que esa propuesta lo que hace es condenarnos a seguir siendo el país injusto y desigual que hemos sido hasta ahora. Así es que muchas gracias. Buena suerte y sigan participando, como dicen. Muchas gracias. Luis. Muy buenos días, me sumo a las felicitaciones, en particular a Juanjo, que es el que me ha tocado como corresponsal por su perseverancia. Estoy en la bancada a favor porque estoy convencido de que el 17 de diciembre como país tenemos la oportunidad no solo de cerrar este ciclo constitucional que ha resultado tan desgastador para todos, porque independiente de la orilla política en la que están, me consta que para la gran mayoría ha sido un proceso muy desgastador, muy polarizante, porque los plebiscitos por definición son así, polarizantes, dividen en dos opciones a todo el electorado. Pero no solo porque el texto de la propuesta nos permite cerrar el ciclo, sino que nos permite hacerlo de una buena manera. Y digo de una buena manera porque estoy convencido de que el texto de la propuesta es un texto balanceado. Vamos a discutir sobre ello acá, pero cuando uno mira la historia corta de este proceso que culmina en la propuesta,
se da cuenta de que concurren 4 ejes que dan una garantía de estabilidad. El primero es el eje tradición-innovación, que está presente en el texto. El segundo es hombres y mujeres. No recordemos que tanto el Comité de Expertos como el Consejo Constitucional fue paritario literalmente hablando, es decir, las miradas de los hombres y de las mujeres están ahí por igual. Es una balance entre ciudadanía y expertise, porque el anteproyecto es redactado por los expertos, pero después es sancionado por los representantes de la ciudadanía, y hablo literalmente de los representantes de la ciudadanía. Y por último, porque creo que es un texto balanceado entre la mirada de la derecha y de la izquierda, porque en las bases concurrió la derecha y la izquierda, que es el acuerdo político que da origen a esto, y porque en el Comité de Expertos estuvo pareado derecha e izquierda, y por último en el Consejo Constitucional, si bien en la última votación la izquierda votó en contra con sus 17 votos, en el proceso de esos 5 meses muchas de las cosas que ellos querían quedaron plasmadas. Sobre eso vamos a discutir. Luis. Muchas gracias. Ya, las próximas reconvenciones con tiempo van a ser con chilitos. No, está bien. Vamos bien. El semáforo. Faltó el semáforo. Bueno, me corresponde ahora hacer las preguntas, ¿sí? ¿Estamos bien? Ya. Entonces, ahora vamos a partir al revés. Luis, tú eres una parte, un cuadro, diríamos, usando el lenguaje de la izquierda importante del Opus Dei, y según la periodista María Olivia Monkever, que es autora del Imperio del Opus Dei, ella interpreta que gran parte del contenido del proyecto constitucional está impregnado por las ideas, propuestas, maneras de vivir del Opus Dei. ¿Qué dirías al respecto? Me gustaría que la señora Monkever dijera cuáles son las cosas que están en el texto que prueban eso. Bueno, no sé si tú tienes un ejemplo de esto. Bueno, ella dice que ¿cómo se llama? Que lo impregna a través de todo el texto, en particular la visión respecto de la mujer, respecto de los derechos sociales. Honestamente me parece que la pregunta es muy mala, Alejandra, porque en el Consejo Constitucional éramos 50 personas. Personalmente tuve la oportunidad de escribir muy pocos de los textos. Por lo tanto, está esta suerte de reproche al texto de la Constitución por la influencia que podría tener mi elección personal respecto de cómo quiero vivir mis compromisos religiosos. Me parece que es tergiversar absolutamente el debate, entonces me gustaría que habláramos de los contenidos explícitamente. O sea, si a ti te parece, por ejemplo, que consagrar la libertad religiosa en el artículo 16 es parte de esta visión, hablemos de la libertad religiosa, y si alguien quiere concurrir en eso, es decir, que es mejor que no estuviera reconocida en la Constitución, hagámoslo. Si a ti te parece que proteger la ley de la vida del que está por, si te parece que es proteger la vida del que está por nacer, discutamos sobre eso, pero no pongamos sobre la mesa una sospecha sin fundamento, porque me deja imposibilitado de responder. Muchas gracias. ¿Las preguntas son 2 al hilo? ¿Pero 2 al hilo o en la segunda vuelta? Ya. Jimena, una carta firmada por varias mujeres, personalidades, entre ellas Michelle Bachelet, obviamente personalidades de la centroizquierda, dice que este proyecto constituye un retroceso para los derechos de las mujeres. ¿Cuál es tu opinión? Si así fuera, yo estaría absolutamente en contra de este proyecto de nueva Constitución. Soy una persona que ha luchado la vida entera, desde el seno familiar en adelante, para ir justamente adquiriendo estos derechos que algunas personas los llaman civilizatorios en temas de mujer. Es una Constitución que nos nombra por primera vez, muchísimas veces, que habla de la corresponsabilidad, que habla del derecho a, o sea, el pago, igual trabajo, igual pago, el tema de la defensoría de las víctimas con las agresiones, la igualdad en los temas políticos, en los lugares donde vamos a tomar las grandes decisiones. Yo creo de verdad que es un tema que ha sido de alguna forma un tema muy mañoso, porque sabe que las mujeres somos muy importantes, sabe que somos grandes personas, que somos una cantidad de personas que vamos a ir a votar, que somos importantes, que hemos ido ganando derechos. Soy una persona que luché por la paridad. Yo creo que no es real. O sea, yo me he leído 2 veces la Constitución justamente buscando cuáles son los retrocesos, y todo lo contrario, lo que encuentro es una Constitución
que nos habilita a las mujeres, que nos nombra, creo que son como 12 o 16 veces, cosa que es inédita, y que en el fondo consagra derechos que no es que sean nuevos, sino que en los últimos años se han logrado y los plasma en este proyecto de texto de nueva Constitución. Podrás tener dudas en algunas materias, pero en general, si la comparamos con la actual, porque lo que vamos a hacer es votar contra la actual, digamos, para derogar la actual y tener una nueva, yo creo que las mujeres estamos consideradas de manera bastante notable y a mí me gusta. Y yo coincido con Michelle Bachelet, si fuera un retroceso, yo votaría en contra. Pero yo considero que es por el contrario, plasma la lucha que por años hemos dado. Y créeme que para mí ha sido complejo, porque soy una persona derecha, también soy de los Opus Dei, a mucho honor, y justamente he dado peleas muy fuertes en esta materia, cambiando muchas mentalidades, y yo creo que hemos logrado grandes cambios. Así que estoy contenta con esto. Gracias. Muchas gracias. Yerko, tú fuiste una voz de los 80, por ponerlo en el lenguaje de Jorge González. ¿Qué se siente estar promoviendo una opción como el en contra que nos deja con la Constitución del 80? Ya, sí, efectivamente. De hecho, siempre recuerdo que una de mis primeras, no la primera, pero una de mis primeras escaramuzas con carabineros y las primeras golpizas y detenciones que tuve de muchas en los 80 fue luchando contra el fraude que impuso la Constitución del 80 en la dictadura. Pero no me demoré ni medio minuto en discernir en el actual proceso que yo estoy por una Constitución escrita en democracia, pero no voy a aceptar que por el hecho de ser escrita en democracia sea peor que lo que tenemos. Cuando digo que es peor que lo que tenemos, no es solo porque la original Constitución del 80 ha cambiado radicalmente, sino porque es una Constitución que no habló de muchas cosas o dejó muchos silencios, muchos espacios sobre los cuales se ha podido avanzar. En cambio, lo que hace la propuesta que impone la mayoría republicana y de derecha en el Consejo Constitucional es cerrar esos espacios de debate y decir que se clausuran y que en adelante la única tesis que vale es la que ellos imponen en esa Constitución. Por ejemplo, los espacios que hay para discutir sobre una reforma previsional o los espacios que hay para discutir sobre una reforma a la salud, que quedan clausurados en la medida que esta Constitución dice que en ambos asuntos, igual que en educación, sigue vigente y vale constitucionalmente el modelo de negocios que ha venido rigiendo estos asuntos durante todos estos años. Entonces, cierra las posibilidades de que el debate democrático que corresponde en una sociedad democrática nos permita avanzar trabajosamente como hasta ahora, pero eso es lo que hace, nos impide avanzar y en ese sentido es peor que lo que tenemos. Muchas gracias, Yerko. Alejandra, la democracia cristiana ha tenido un proceso bastante largo de cambios, divisiones y etcétera. Pero en los 90, en la década de los 90, la democracia cristiana se opuso o buena parte de la democracia cristiana, no toda, se opuso a la ley de divorcio, se opuso a los derechos reproductivos de las mujeres. ¿Qué ha cambiado en la democracia cristiana que hoy estés defendiendo, digamos, otros predicamentos? A ver, yo creo que es importante precisar que los debates valóricos, culturales, sociales en una sociedad como la nuestra, no solo en la democracia cristiana, sino han sido complejos. La democracia cristiana de alguna manera representa esa diversidad propia de nuestra sociedad, de nuestro país. Pero yo quiero recordar que quienes impulsaron, por ejemplo, la ley de divorcio fue Soledad Alvear, fue Mariana Elwin, fue Ignacio Walker en el gobierno de don Patricio Elwin, vale decir, grandes líderes de la democracia cristiana y que hoy día podrían ser considerados conservadores, si tú quieres, a propósito de la evolución. Vale decir, la democracia cristiana no se ha puesto a hacer los debates. Respecto a los derechos sexuales y reproductivos también ha sido importante. Lo mismo que ocurre al interior de las familias, al interior probablemente de muchos de ustedes. Si ustedes piensan en sus padres, en sus abuelos, son debates, son definiciones que de una u otra manera van recogiendo las distintas generaciones. Eso son los debates que la democracia cristiana muy honestamente ha tenido y ha permitido que se reflejen absolutamente en las posiciones y defensa. Pero quiero hacer, perdón Alejandra, yo tengo que decirle a la diputada Osandón. Van a tener tiempo para eso. Ya, para invitarla a que tiene que votar en contra. Ya. Invítela cuando van a tener tiempo de interacción.
Así que muchas gracias. Luis, Nicolás Ibáñez es uno de los aportantes principales, de los aportantes privados de la campaña de la Favor. ¿Qué crees tú que ve Nicolás Ibáñez en el a favor, en la Constitución, que lo invita a apoyarlos de esa manera tan significativa? Supongo que lo mismo que veo yo y que es la razón por la que estoy abogando porque gane la opción a favor. Veo una Constitución que da reglas claras sobre cómo se ejerce el poder político en una combinación virtuosa entre lo que es nuestra tradición constitucional y las innovaciones que supone un Chile 40 años después, 50 años después de que se empezó a redactar la Constitución que nos rige y que se sea a cargo de lo que viene. Esto es importante recalcarlo, como decía muy bien Jimena. El 17 de diciembre nosotros tenemos que votar entre dos opciones, tenemos que elegir entre dos opciones simplemente: el texto de la Constitución que se nos propone y el texto de la Constitución vigente. Por lo tanto, creo que no es un buen discurso, no es un buen argumento el evaluar, ¿no?, qué voy a votar comparando lo que se me ofrece con lo que pudieron haberme ofrecido. No vale la pena llorar sobre la leche derramada y ese voto nostálgico por la Constitución que pudo ser. Es romántico, pero es muy poco práctico, porque si usted vota en contra pensando en la Constitución que pudo ser, se va a quedar con la Constitución que tenemos. Y honestamente, comparando, incluso en temas que le importan mucho a la izquierda, como el de las mujeres, el del medio ambiente, la protección animal, los cuidados, la discapacidad, el Estado social de derecho, si usted compara los textos, literalmente hablando, es mucho más audaz, ¿no?, la propuesta de texto constitucional que lo que ofrece el texto de la Constitución vigente. Por tanto, supongo que no solo Nicolás Ibáñez, sino todos los demás que han aportado desde 1.000 pesos, porque hay muchos aportantes de 1.000 pesos, que aportan lo que pueden, para que esto salga adelante, pensando en Chile y convencidos de que esta Constitución, aunque no les guste mucho, porque me consta que hay personas, y yo soy el primero en decirlo, no estamos promocionando una Constitución perfecta. Yo no estoy hablando de una Constitución perfecta, es obvio que tiene defectos. En primer lugar, y simplemente por el hecho de que fue hecha por personas de carne y hueso, pero nos ofrece una oportunidad de salir de este ciclo, que es desgastador, con una propuesta que, insisto, se hace cargo de cuáles son los desafíos y al mismo tiempo respetando la tradición. Así que supongo que esa es la razón. Muchas gracias. Jimena, aquí tengo un panfletito de por qué votar a favor. Y dice que el nuevo proyecto asegura el ingreso equilibrado de mujeres a puestos de elección popular. ¿Cuál es la diferencia entre ingreso equilibrado e ingreso paritario? Bueno, lo que dice ahí también es que todo esto se va a terminar normando por ley, ¿no es cierto? Y yo creo que es muy desafiante para nosotros los políticos, en especial este proyecto de nueva Constitución, porque por primera vez tenemos una deuda gigante con la ciudadanía que nos vamos a tener que poner de acuerdo en muchos temas. Y uno es ese, ¿ya? Porque efectivamente la carrera política o llegar a cualquier lugar donde se toman las grandes decisiones para las mujeres históricamente ha sido mucho más complejo. Y soy una luchadora en esa materia, fui de las personas que apoyé firmemente lo paritario en todos estos procesos. Y la diferencia está en que yo espero que la diferencia cada vez sea menor. Yo creo que en algunos casos todo depende del tipo de elección que sea, porque efectivamente hoy día en el Parlamento hay muchos proyectos que hablan de la paridad, que están lamentablemente durmiendo en el Senado, sobre todo, por ejemplo, en las elecciones que vamos a enfrentar ahora en las municipales, que también tratamos que el tema de los concejales al menos fuera paritario, pero no resultó porque no ha habido voluntad política, ¿ya? Entonces, yo pienso que con el tiempo y lo que veo que está sucediendo en nuestro país, que las mujeres estamos llegando a estos altos lugares de decisión y en algún minuto, Dios quiera, no sea necesario el tema de la paridad ni la regulación. Pero me gustó que de alguna forma esté inscrito, en este proyecto, porque para nosotros es importante, para las mujeres de todo Chile y el mundo en general, porque en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género hemos tenido muchas visitantes también de países extranjeros, donde te demuestran cómo en la práctica, tal vez a través de una norma, una ley, se va cambiando la cultura, y eso es lo que nosotros tenemos que lograr, y eso es lo que pretendemos. Muchas gracias, Jimena. Alejandra, tú mencionaste entre autoridades que de la democracia cristiana que ayudaron, por ejemplo, a la ley de divorcio, pero ahora están esas personas, algunas de ellas como Jimena Sandón, están
Perdón, Jimena Rincón, perdón. Sí. Yo soy rubia, o sea, la rubia, y yo digo, me encantaría tener la facha de ella, el pelo, todo. Ya. Jimena Rincón, están en el a favor y son numerosas las figuras exdemócratas cristianas que están, se salieron de la democracia cristiana, pero ahora están en este predicamento. ¿Qué pasó? ¿Por qué? A ver, yo creo que habría que preguntarles a ellos. Yo voy a hablar por quienes nos quedamos. Bueno, perdona. La pregunta tiene que ver, me imagino yo que como todos los políticos intentan resonar con algún segmento de la sociedad. La democracia cristiana, permítame reformular la pregunta, ¿ha perdido conexión con ese segmento de la sociedad? A ver, lo primero decirles que a diferencia del proceso de la convención de hace un año, la democracia cristiana en esta oportunidad, el 92% de su Junta Nacional, que es el órgano respecto a la forma como se toma la decisión, está por el en contra. En forma unánime los abogados constitucionalistas de gran prestigio en la academia y en el quehacer jurídico constitucional de nuestro país, como Patricio Zapata, Jorge Correa Sutil, Ignacio Walker, Elisa Walker, puedo sumar hicieron un documento, un informe en que forma unánime señalaron que este texto era un mal texto para Chile. Ahora, ¿qué le fue pasando a la democracia cristiana, Alejandra? Es verdad, de repente nos fuimos alejando de los principios fundamentales y dejamos de entrar, como me señaló una vez el monseñor Manuel Camilo Vial, dejamos de entrar a la casa de los hombres y mujeres de nuestro país. El ejercicio del poder político para resolver es complejo, pero nunca hay que alejarse de la vida y los sueños de las personas. Debemos ser capaces de representarlos a ellos y es el gran desafío. Y por eso, para nosotros, la democracia cristiana, estar en contra supone estar con los principios del humanismo cristiano, algo que nos ha identificado siempre con las transformaciones y campos sociales propios de todas las épocas. Muchas gracias. Yerko, fuiste ministro del Trabajo, los derechos de los trabajadores y trabajadoras era un patrimonio de los partidos de centro-izquierda. Sin embargo, de todos los debates, de todas las conversaciones, parece ser el tema menos sexy, menos conversado en los debates sobre la Constitución. ¿Dejó la centroizquierda de entender el mundo del trabajo? No, yo creo que en el contexto de este debate en el Consejo Constituyente, la izquierda puso el tema del trabajo y como en muchos otros temas muy relevantes, el saldo es negativo. Básicamente porque, y esto es por eso les decía que esta Constitución lo que hace es cerrar los espacios de posibilidades que el actual sistema nos deja para avanzar. En materia del trabajo lo que hace es constitucionalizar y reforzar la idea de que no va a haber en Chile negociación colectiva que vaya más allá de las empresas, lo que nos condena a hacer algo que hemos trabajado durante años por superar, pero ahora nos condena definitivamente a ser un país donde la gente que puede negociar colectivamente no es más del 10 o 12% de los trabajadores, porque ahora se queda reforzado en la Constitución. Porque además se constriñe, por ejemplo, el tema del derecho de huelga. Los espacios que el actual marco jurídico nos había dado para avanzar en la perspectiva de que los tribunales reconocieran que los trabajadores pueden declarar una huelga, por ejemplo, porque los servicios higiénicos de la empresa no funcionan porque hay problemas de riesgo y seguridad. Ese tipo de cosas hoy día no son posibles de discutir porque esta propuesta que nos hacen dicen no, la huelga solo puede ser ejercida cada 2, 3 o 4 años en el contexto de una negociación colectiva. En ese sentido también, desde el punto de vista, como en muchos otros, está lo que yo digo, que esta propuesta constitucional cierra espacios de avance, nos impide avanzar. Ese es el gran problema que nos trae esta propuesta constitucional, que clausura la posibilidad en que entre todas y todos nos pongamos de acuerdo en cómo hacer las cosas para que este país sea mejor y nos impone la mirada de solo un grupo que es legítima,
pero que es un grupo conservador, que es un grupo que tiene determinados intereses, que tiene determinada identidad y que es la que hoy día circunstancialmente tuvo mayoría y en virtud de eso pretende que todas y todos tengamos su concepción acerca de lo que debe hacerse, su concepción acerca de lo que es bueno y es malo, su concepción acerca de lo que es normal y anormal. Y eso es lo que nos quieren imponer el 17. Muchas gracias. Voy a hacer las preguntas por bancada, pueden responder los dos o uno, como quieran. Mi pregunta primero a la bancada por el en contra para cambiar el orden. Perdona, pero las tengo anotadas. Y se me va la onda. Ha habido una invitación, probablemente basada en las encuestas o en el desgaste del que hablaba Luis, una invitación perentoria de todos los que están en contra a decir o a declarar de alguna manera que aquí se da por cerrado el proceso constituyente. ¿Se puede declarar cerrado el proceso constituyente por decreto fuerzas políticas que, convengamos, no lo iniciaron? Yo creo que lo que se puede expresar es una voluntad, y yo creo que esa voluntad, recogiendo lo que evidentemente uno escucha y siente entre la gente, es la idea de cerrar este capítulo. Y lo que se quiere expresar es que, y yo estoy convencido de eso, de que la mejor forma de cerrar el capítulo constitucional por ahora es votar en contra, porque, entre otras razones, porque el de aprobarse la propuesta de la derecha nos va a tener años corrigiendo las barbaridades que ella contiene. Es decir, vamos a tener que estar discutiendo, por ejemplo, cómo hacemos para recompensar los menores recursos que va a tener el Estado en virtud de que esta propuesta nada menos que elimina uno de los pocos impuestos con alguna justicia en este país, que es el impuesto territorial, que el 20% de los propietarios de viviendas pagan, que son los que más tienen, pagan contribuciones. Eso se elimina, perjudica a las municipalidades más pobres. Eso hay que corregirlo. Va a haber que corregir errores tales como que crean una policía fronteriza, pero no la consideran en el texto, en lo sustancial de la Constitución, que dice que los únicos organismos a cargo de la seguridad con monopolio del uso de la fuerza son, como corresponde, Carabineros y la Policía de Investigaciones. Va a haber que reformar esta Constitución para poder hacer lo que la propia Constitución dice. Y de esos ejemplos está lleno. Entonces, evidentemente, a mi juicio, lo que cierra es esta propuesta. Ahora, el que se cierra o no, y en eso acojo lo que tú dices, no es un decreto. La política, no solo en Chile, en el mundo es cada vez más incierta. Estamos llenos de no lo vi venir. Uno puede declarar su voluntad. Yo creo, y nosotros creemos, que efectivamente hay un agotamiento de este proceso y hay que terminarlo. Y la voluntad es no empeñar esfuerzos políticos ni iniciativa política para reiniciarlo en el horizonte de lo que se ve. Ahora, ¿qué va a ocurrir en este país? Yo creo que nadie está en condiciones de predecirlo. El 17 de octubre nadie vio venir lo que venía. Bueno, yo creo que lo mínimamente responsable es decir, el futuro es incierto, pero de cara a ese futuro, nuestra propuesta, nuestra voluntad es cerrar el proceso constitucional y dedicarnos a las cuestiones que con urgencia está demandando la ciudadanía y concentrar allí todos nuestros esfuerzos. Muchas gracias. A ustedes quisiera preguntarles si la postura a favor ha sido que este cambio por el qué y el quién no modifica los derechos sexuales y reproductivos conquistados hasta ahora por las mujeres. ¿Por qué lo cambiaron? ¿Por qué cambiaron el qué por el quién? Bueno, yo no soy parte del consejo, así que yo sé lo que, pero conozco. Pero ahora, estás llamando a votar. Y de hecho lo nombré cuando hice respondí tu primera pregunta, porque me llama mucho la atención esta supuesta derogación, ¿no es cierto?, del aborto en 3 causales, porque es una interpretación. Entonces, es que es un supuesto, ¿ya? Es un supuesto que yo no veo cómo colisiona con la ley actual que tenemos de aborto en 3 causales. Voy a tratar de ejemplificarlo, porque cuando tenemos un aborto en 3 causales que pasó por el Parlamento, que pasó por el Tribunal Constitucional,
de verdad que no veo que cambie porque el objeto al final no termina cambiando. ¿Cómo se lo explico? Yo estuve en esa discusión, no era parlamentaria, pero sí estuve muy metida, y siempre se pensó en la mujer, en ese derecho, en esa limitación a la vida el que estaba por nacer, pero siempre mirado de la mujer violada, ¿no es cierto?, la mujer que podía perder la vida, o esa mujer que sencillamente tenía un niño en su vientre al cual no iba a poder nacer. Entonces no veo por qué hoy día eso colisiona con lo que está escrito con el quién. Lo que sí, y es real, que yo creo que lo que sí podría dificultar sería el aborto libre, que yo espero que nunca en Chile lleguemos a eso, porque yo espero que a las mujeres no se las violen, yo espero que las mujeres no tengan que verse en esta disyuntiva de tener que abortar o no abortar, porque tiene miles de consecuencias, que eso nos da para una charla completa, pero en el fondo no veo, y me encantaría tal vez que aquí al frente me explicaran por qué colisiona, cuando es algo que siempre ha estado mirado desde los derechos de la mujer, protegiendo a la mujer violada, protegiendo a la mujer que puede morir. Entonces, no veo por qué cambiamos el tema ahora al que está en el vientre, que para algunos tienen, algunos son miembros de nuestra especie, para unos son hijos, para otros son fetos, pero no cambia. Yo no entiendo de verdad, que yo necesito que alguien me explique por qué se ha tocado este tema y se trata de hacer como que choque, porque sabemos que es un tema muy potente y es una demanda que fue muy discutida y muy querida por muchísimas mujeres en Chile. Muchas gracias. Pregunta que va a poder hacer en el intercambio. Sí, es que me corresponde la segunda pregunta, ¿no? ¿Podríamos, cuando termine de hacer la pregunta, dejar el espacio para que ambos respondan o cada uno responda algo que se haya aludido dentro de esta parte, para que no queden... Para que no ocupen su tiempo en eso. El espacio de réplica. Ya. Para ustedes, en el proceso anterior, y escuchando a Yerko, se decían cosas similares a las que están diciendo hoy día ustedes, como que si se aprobaba ese proyecto, después iba a haber que gastar mucha energía en corregirlo. ¿Se ha pasado de raya la campaña de el en contra en decir, por ejemplo, que el nuevo proyecto es una narcoconstitución? Digamos, por esta digamos, interpretación o preocupación de los penalistas respecto de si se va a poder aplicar o perseguir a los narcotraficantes. Ha habido gente que está en el contra, que dice que esta es una narcoconstitución. ¿Se han pasado de raya? Digamos, ¿esto es equivalente al le van a quitar su casa? A mí me parece que, así como ocurrió en la convención, respecto de los cuales nosotros, muchos de nosotros aprendimos, Alejandra, la seriedad con que nos debemos vincular y entregar información a la ciudadanía es de una responsabilidad y una prioridad tremenda. No me gustó en la convención cuando dijeron que se iban a expropiar los fondos de pensiones, cuando nos iban a quitar la propiedad, que fueron dos elementos que le generaron una vulnerabilidad y un miedo a la ciudadanía brutal. Y no era verdad, no había nada, ni un elemento. No me parece, de igual modo, que nosotros abusemos. Es tan relevante, tan fundamental y tan con fundamento el por qué uno está en contra, que uno no tiene que abusar. Efectivamente hay problemas con las normas sobre el narcotráfico. Hay una redacción que va a dejar espacios de interpretación que, a diferencia de lo que dice Jimena, las interpretaciones frente a las nuevas palabras o redacciones de un texto constitucional llevan a posibles aplicaciones distintas. Y eso es así. Y la gravedad y la relevancia es que es un texto constitucional que rigidiza posteriormente el debate legislativo o la implementación de las normas. Esa es la complejidad, pero todas las palabras nuevas. En el caso del narco, efectivamente, el tipo penal, el delito, las drogas, los estupefacientes, tienen que estar en la norma descritas en forma precisa y específicamente. Hoy el texto vigente solo dice específicamente. El precisa y específicamente. Eso nos va a llevar años de judicialización e incerteza. Y en el intertanto, los narcos sí
puede que estén libres. Alejandra, perdón, es que para que se entienda bien, Sí. el reglamento que dice qué drogas son ilegales en Chile es un reglamento, no es una ley. Cuando se cuestiona la facultad reglamentaria y se imponen estándares como los que plantea Alejandra, los abogados de los narcos van a estar felices, porque lo que van a hacer es poder cuestionar el que sus clientes sean sancionados en virtud de un reglamento que ahora no va a tener piso constitucional. Esa es la consecuencia, que ocurre no solo respecto al narcotráfico. Los empresarios, los abogados de las inmobiliarias van a estar felices porque los planos reguladores, que no son ley, también corren riesgo de preso de eficacia. Entonces, a eso refiere esto, que esto abre espacios enormes de incerteza regulatoria que son claves para gobernar y, entre otras cosas, para perseguir el narcotráfico. Esa es la referencia. Les voy a hacer la última pregunta a ustedes y después pueden replicar ambas partes respecto de lo que ha dicho el otro. En este volante se hace, digamos, publicidad de cuáles son las virtudes de la nueva Constitución y hay muchas apelaciones que probablemente van dirigidas a un público más de centro-izquierda, como que no se discriminan las mujeres, que hay un plan de salud universal que no discrimina ni condiciona las preexistencias, se crea la Defensoría de las Víctimas, y lo que ya les decía sobre el ingreso equilibrado de las mujeres a puestos de elección popular. ¿No se contradice esta, digamos, promoción con la campaña del que se jodan? Yo disiento de tu premisa, Alejandra. No creo que esos mensajes del por qué votar a favor vayan dirigidos a personas de izquierda o centroizquierda. Creo que van dirigidos a ciudadanía sin prejuicios, que percibe o vive dramáticamente la situación de inseguridad en Chile, que ha sido víctima de discriminación arbitraria, injusta por ser mujer. ¿Cuáles eran las otras cosas que me leíste? Bueno, son 10 El tema de la puntos. inmigración. Sí, se resguarda la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Son todos, o todas esas disposiciones que tú estás leyendo y las que podrías leer, que podrían incluirse en un listado más largo de por qué votar a favor, son disposiciones que se dirigen a las personas que las han sufrido o que empatizan con ellas. Y aquí yo quiero insistir en que a la hora de decidir hay que comparar el texto de la propuesta con el texto de la Constitución vigente. Y en estas materias, como en muchas otras, el texto de la propuesta avanza. El texto de la propuesta, como bien decía en la pregunta, alude al deber del Estado de conciliar familia-trabajo. Amplía la sala cuna a menor en la garantía del derecho a la educación, que será también gratuita. Establece el deber de corresponsabilidad entre los padre y madre. Establece la igualdad salarial entre hombres y mujeres ante el mismo empleador. Establece explícitamente que el sexo no puede ser una de las causales de discriminación en materia de salud o seguridad social, y lo dice explícitamente respecto del Plan Universal de Salud. Establece muy al principio el deber del Estado de asegurar esta participación equilibrada que le entrega al legislador desarrollar entre hombres y mujeres. Les guste a uno o no les guste a otro, establece una paridad transitoria de salida. Y eso solo por aludir al tema de mujer. Por lo tanto, lo que se está haciendo aquí es destacar las virtudes que ofrece el texto de la propuesta respecto del texto vigente, no respecto de lo que pudo ser, que obviamente desde la perspectiva de la izquierda las expectativas se verán mucho más insatisfechas, lo entiendo, eran muchos menos en el Consejo, ya hablaremos de eso en el tiempo del intercambio, ¿no? Sí. Pero no está dirigido a las personas de izquierda ese argumento, sino a las personas que empatizan con esos dolores en Chile. Ya. La pregunta era si te parece compatible este discurso con el que se jodan de la campaña. Me parece absolutamente compatible, porque lo que pasó en el proceso anterior, que se cerró el 4 de septiembre, fue una gran ilusión que terminó en frustración. Porque lo que se le prometió a la ciudadanía con un diagnóstico falso, que yo nunca compartí, por eso voté rechazo cuando se me preguntó, de que la causa de los males de Chile, que en principio estaba catalizando el estallido social, era la Constitución, se le ofreció como remedio, porque obviamente la terapia sigue al diagnóstico, se le sigue
una nueva constitución. Con una nueva constitución, los dolores que está engendrando la constitución actual se van a ver sanados. ¿Y qué es lo que nos ofreció la Convención Constituyente? Fue patético. La respuesta que ofreció la Convención Constituyente a los dolores de Chile, en forma y fondo, fue patético. Precisamente las personas a las que se dirige ese mensaje son las que se vieron tremendamente frustradas en sus ilusiones por lo que se les prometió en el proceso anterior. Por lo tanto, no lo veo compatible, sino exacta y coherente, muy coherente lógicamente. Muchas gracias. ¿Sí? Algo muy corto, pero yo también sabía que nos iban a preguntar por esto, entonces de alguna forma, efectivamente una palabra fuerte que incomoda, pero yo creo que ha sido un poco la tónica también de la franja, ¿ya? Y que lamentablemente hay tanto ruido comunicacional muchas veces que se ha podido bajar poco al fondo, a lo que realmente importa, porque también podemos comparar, no sé, donde entra un papá, saca una niñita porque tus papás se separaron o que te van a echar del colegio porque estás embarazada. Yo digo, ¿dónde sale todo eso? Entonces es una pena cómo realmente de repente nos ocupan estos instrumentos que son muy potentes y nos vamos a lo que realmente la gente tiene que hacer, informarse del fondo del tema. Ahora, la palabra jodan, yo soy una persona mucho de terreno y lamentablemente no hay ningún creativo. Todo el mundo habla de que se jodan, es una cosa espantosa. Lamentablemente es un síntoma de hoy día de nuestra ciudadanía. Y cuando yo en Puente Alto vi cómo le quemaron todo el centro de Santiago y también se quemaron todas las estaciones de metro, por Dios, le jodieron la vida a mucha gente por muchos años. Entonces, Dios quiera, no usemos más estos términos de aquí en adelante, pero efectivamente no hay ningún creativo ni un premio Nobel de la publicidad, porque yo lo escucho diariamente, de lado y lado, que se jodan, y eso es lamentable. Muchas gracias. Ahora, tiempo para réplicas. No, pero me habían dicho que ellos iban a tener tiempo para replicar el contenido. Y después vamos a la interacción, porque si no es injusto. Sí, ya. Entonces, ¿cuánto? 2 minutos por parte para replicar a lo que han dicho sus contrapartes. Bueno, quiero hacerme cargo de un par de cosas que han salido. Lo primero, nadie tiene la bolita de cristal, por lo tanto nadie sabe qué va a pasar con Chile si se aprueba este proyecto o se rechaza este proyecto. Ahora yo les pregunto, y lo digo a propósito de las palabras de Yerko, sobre que votando en contra se cierra el proceso, ¿dónde creen ustedes que hay más posibilidades de que se abra un tercer proceso para Chile según los resultados del 17 de diciembre? ¿Si gana el en contra o si gana el a favor? Porque es una cuestión de sopesar posibilidades, ¿no? Eso es propio de la inteligencia, es decir, ¿dónde hay más posibilidades de que se abra un tercer proceso? Y yo soy un convencido de que las posibilidades de que haya un tercer proceso constitucional con todo lo que implica son mucho mayores si gana el en contra que si gana el a favor. Y las razones son muy sencillas. Primero, Daniel Jadwe. Daniel Jadwe está llamando a votar en contra para tener un tercer proceso con asamblea 100% popular, lo dice abiertamente. Paulina Bodanovich, presidenta del PS, dice, durante el gobierno de Gabriel Boric no habrá un tercer proceso. Al gobierno de Gabriel Boric le quedan 2 años. Jaime Quintana, presidente del PPD, hasta el 2030 no se discutirá un nuevo proceso. El 2030 son 2 elecciones presidenciales. Y más encima, Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, sale desautorizando a Jaime Quintana porque en línea con lo que afirma Carol Cariola, diputada del Partido Comunista, están porque la movilización en las calles que empieza cuando el gobierno salga de la moneda va a ser la que defina, ¿no? Porque bien dice Yerko, esto de cerrar o abrir proceso es una declaración de voluntad, nadie tiene la manilla para decidir si se abre o no se abre. Por lo tanto, y por último hay que decir que el cambio constitucional es una ambición legítima, por supuesto, de la izquierda desde marzo de 1981. Desde marzo de 1981 que quieren una nueva constitución. Por tanto, yo no les creo, no pongo en cuestión la buena voluntad, y no digo que estén mintiendo, pero no puedo creerles cuando dicen que votando en contra se cierra el proceso constitucional. Lo segundo, Yerko habla de la imposición, ¿no?, de la constitución de derecha al país. Y yo querría preguntarle, voy a dejar la pregunta abierta, ¿cuál es la diferencia entre el resultado natural de la democracia, como opera normalmente cuando es representativa, que un Congreso por mayorías define las leyes que nos reglan a todos, de una imposición? Es decir, podemos decir que cada una de las leyes que ha sido adoptada por mayorías circunstanciales, porque por unanimidad en el Congreso no se decide nada, son una imposición,
¿O son el resultado natural de vivir en democracia? Yo querría que Yerko nos explique esa diferencia, porque para mí el resultado de este proceso, que se atuvo a todas las reglas establecidas, ofrece al país un producto perfectamente democrático, aunque no nos guste a todos. Y lo tercero es que la izquierda siempre ha reclamado una constitución habilitante, pero luego se quejan de que la constitución habilitante esté abierta a distintas interpretaciones. Y entonces, ¿en qué quedamos? Porque la habilitación democrática que abre la Constitución precisamente consiste en abrirte un abanico de posibilidades a la luz del texto de la Constitución. Pero resulta que cuando te abre un abanico de posibilidades, ellos eligen justo la más siniestra de las posibilidades que te ofrece el texto. Y con ella se quedan, y con ella te dan. Y esta es una Constitución que, desde la perspectiva de ella, está hecha por los republicanos y va a dejar a los narcos libres. Yo, a ver, Sí. Yo estoy de acuerdo que se respeten absolutamente, completamente. Mucho. Réplica. Mucho. Ya. Pero lo primero, para precisar, Estamos solamente para recordar que Sí. estamos en réplica Sí, y luego a van a propósito tener la de lo- posibilidad de interactuar. a propósito de lo que señala Luis, la constitución habilitante no es la que hable de incerteza o judicialización, ¿ya? La constitución habilitante es la que abre el debate de los temas al legislador democrático, ¿ya? Esa es una constitución habilitante. El que se redacten y se utilicen palabras distintas a las redacciones, eso no es constitución habilitante. Es una modificación que va a suponer interpretaciones. Me parecía que era importante esa precisión, Luis, para no confundir a las personas. No estamos hablando, a propósito de precisa, específicamente, no estamos hablando de una constitución habilitante. Son cambios en la interpretación que se hizo. Ahora, yo lo que los invito, la disyuntiva del 17 de diciembre, no es entre el texto vigente y es el texto actual, y el texto que se propone. La única disyuntiva de ustedes es, si quieren, el texto aprobado por la mayoría de los republicanos y las derechas, y su contenido. Queremos esa constitución por los próximos años y décadas. No es que estamos haciendo la opción de uno u otro. A propósito de que no se quiere cerrar el proceso, se ha sido claro por las fuerzas políticas, con representación en el Parlamento, que no se pretende reabrir un proceso constitucional. Eso han sido claro. Y una reforma constitucional o un nuevo texto sin apoyo de las fuerzas políticas en general no tiene cómo prosperar, no tiene. Pero a propósito, Luis, ¿quiénes han presentado un proyecto de reforma constitucional actualmente en proyectos que están en el Congreso que buscan dejar sin efecto la ley de interrupción del embarazo en 3 causales? ¿Acaso hay 3 proyectos? Lo que te quiero decir, que quienes han seguido en forma permanente queriendo reformar y retroceder en materia de derechos, han sido efectivamente las derechas. No es la izquierda la que quiere retroceder en derechos. No es la centroizquierda que pretende que debates legislativos se retrocedan. En consecuencia, es importante que la ciudadanía sepa que muchas de las normas que aquí lo que pretenden es cerrar debates. Muchas de esas normas, a diferencia de lo que Jimena señalaba a propósito de la interrupción del embarazo en 3 causales, se pretende retroceder. Gracias. ¿Tienes algún punto de réplica? No. Sí. ¿Tú? Sí, Porque me hablaron aludió. ellos dos. Creo que en el Sí. reglamento parece que hay una luz. Ya. Tengo derecha. Breve, porfa, porque recuerden que después van a poder a propósito del interactuar. tema de las mayorías y el cuestionamiento que hace Luis, y esto tuvimos oportunidad de conversarlo y discutirlo en el propio Consejo. Una cosa, efectivamente, la democracia está basada en esta regla de que las mayorías mandan con respecto a las minorías, eso sin duda. El punto es que uno ejerce las mayorías con una responsabilidad distinta de acuerdo a la instancia donde está. Una cosa es ser mayoría en un consejo municipal, para aprobar tal o cual cosa, otra cosa es ser mayoría en la Cámara o en el Senado para aprobar un determinado proyecto, otra cosa es ser mayoría circunstancial, como son todas, tiene razón en eso Luis,
o lo que pasa es que hoy día son más circunstanciales que nunca, porque venimos de una mayoría circunstancial de la lista del pueblo a una mayoría circunstancial del Partido Republicano. Entonces, ojo con la circunstancialidad. Hagámonos cargo de que hoy día, no solo en Chile, en el mundo, las mayorías son cada vez más fugaces. Entonces, no es lo mismo cuando uno es mayoría en un proceso constitucional y va a fijar las reglas o pretende fijar las reglas por los 30 o 40 o 50 años que vienen a cuando uno está en un consejo municipal o en una cámara despachando una ley. Es distinto y se ejerce con otra intensidad de responsabilidad. Y en ese sentido, yo siempre interpelé a la bancada republicana y de derecha, y como lo hago ahora, decir que actuaron con total y absoluta irresponsabilidad, porque ejercieron esa mayoría que es circunstancial, que es por un momento, es la idea de imponernos a todas y todos los demás su forma de entender el país, su forma de entender las cosas. Dijeron, este es el país que nos imaginamos, imponemos la mayoría hoy día para regular y dictar las reglas para los próximos 50 años, y los demás que se jodan. Bueno, un poquito yo. pero es que usted había replicado, po. No, yo no repliqué. Perdón, ya. No, por eso Ya, que quiero... perdona. Yo quiero en esta réplica hacer un llamado a todos los que nos están escuchando. Primero que todo, léanla. Léanla, es muy importante. Yo les aseguro que ustedes también van a llegar a la misma conclusión que llegué yo, de que es una constitución que al mundo político nos invita a tener que seguir en este proceso constituyente, porque efectivamente nos vamos a tener que poner de acuerdo y, como lo dije en un principio, es de una tremenda duda. Por favor, no se queden con el argumento que esto fue escrito por un grupo, porque son de republicanos, porque son de derecha, porque yo creo que este proceso constituyente que lleva varios años ha sido bastante democrático. Hemos tenido 3 plebiscitos y 2 elecciones, y cada uno de los consejeros no cayeron del cielo, fueron elegidos democráticamente, y además este proyecto de constitución, creo que en octubre de este año, o en septiembre, para no equivocarme, tuvo la venia de la Comisión de Venecia. Este texto no habla de temas raros, son temas que nos atañen a ustedes y sobre todo a ustedes. Esto es el futuro de ustedes, chiquillos, por eso léanla. De verdad que es fácil de leer, saquen sus propias conclusiones y haga el proceso que existió en septiembre del año pasado cuando votamos rechazo, que no fue un tema de derecha e izquierda, fue una ciudadanía. Chile tiene una gracia, Chile es un país moderado, Chile es un país que es muy consecuente. Hagan su propio ejercicio, no se queden con eslogan que esto fue de la derecha o de la izquierda, porque esto va a ser el futuro de cada uno de ustedes. Ese es mi llamado, más de lo que estamos conversando nosotros, ustedes propiamente tal, háganse, porque son universitarios, háganse cargo de leer un texto que no cuesta nada leer y tengan su propia opinión y van a ver que todos los temas son habilitantes. Muchas Tenemos gracias. mucho que trabajar todavía. Ya, entonces ahora, etapa de interacción. Una pregunta directa hacia los otros 2 participantes y una pregunta a la bancada contraria. ¿Por cada uno o por la...? Ya, cada uno le puede hacer una pregunta a una persona y a la bancada. Yo quiero hacer una pregunta cambiando un poco el tema, porque ya habíamos como esbozado alguna, pero creo que para ustedes de justicia que hablemos de otros temas también. Preguntarle, por ejemplo, a la Alejandra, si ella ve posible que, por ejemplo, el cambio en el sistema político se pueda dar sin este proyecto de nueva constitución, sino que se dé en el Congreso cuando lo que habría que hacer es rebajar a los diputados, tal vez eliminar muchísimos partidos políticos que no tienen gran representación y me gustaría saber si ella lo ve como algo que se pueda dar sin un proyecto que te obligue a hacerlo, sino que salga de mutuo propio en el Congreso, dado que tenemos tantos diputados que tienen menos de 1000 votos y no sé si estarían dispuestos a eliminarse. A ver, yo creo que la pregunta que formula Jimena es tremendamente relevante, porque el capítulo del sistema político es de los grandes desafíos que tenemos en nuestro país para dar efectivamente gobernabilidad y terminar con la fragmentación, que es lo que ha ido debilitando de alguna manera la democracia en nuestro país. No permitir que los gobiernos puedan construir las mayorías y llevar adelante sus programas de gobierno. Ahora, sí creo, porque creo que existe un diagnóstico compartido de todas las fuerzas políticas, que la fragmentación y la falta de representatividad es probablemente uno de los mayores falencias que nosotros tenemos.
En consecuencia, si en la comisión experta, donde estaban todas las fuerzas políticas representadas, desde el Partido Comunista al Partido Republicano, se logró avanzar, no resolver, se logró avanzar en el umbral, en representatividad, en paridad, en muchos elementos que posteriormente el Consejo retrocedió. Y retrocedió sacando muchas de las normas sobre disciplina partidaria, relativizando el 5% del umbral y estableciendo a través de normas de disposiciones transitorias alargar a la implementación al 2030, pero además permitir las fusiones de partidos después de las elecciones. Me fue mal, pero voy a seguir, entonces me fusiono con otro, ¿ya? En consecuencia, y lo habíamos logrado, porque el diagnóstico es compartido, porque sabemos que gobierna izquierda, la centroizquierda que no me nombra, la centroizquierda, la derecha, la extrema derecha, los liberales, quienes sean, requieren un sistema político firme. El país, Muchas la gracias. democracia lo requiere. Así que confío, Jimena. Muchas gracias. Para intercambiar el orden, Yerko, ¿le quieres hacer una pregunta a alguien de tu La contraparte? pregunta de Lucho que iba a votar el 17. No, la pregunta era, tiene que ser a uno, no los dos. Bueno, ellos ven. Puedes hacer una pregunta a uno y una pregunta a los dos. Ya, es que los dos tienen un perfil parecido, se lo haré a los dos. A propósito de la pregunta inicial sobre el libro de María Olivia Monkeberg. A ver, esta es una constitución una propuesta, no una constitución, una propuesta constitucional que efectivamente cambia la redacción del qué al quién. Esto no es una sugerencia de la Real Academia de la Lengua, ustedes comprenderán que no estamos aquí fijándonos en la justeza del lenguaje, sino porque el lenguaje constitucional tiene consecuencias. Es una primera razón que uno tiene que sospechar por qué se cambia. Uno de los fundamentos de eso es que si ustedes leen el difícil trámite que tuvo la actual ley de abortos tres causales en el Tribunal Constitucional, uno de los ministros integrantes dijo que esto no hubiera sido posible, aprobar la ley de abortos tres causales, si la Constitución hubiera dicho el derecho de quién está por nacer. Y lo dijo en el debate. Entonces, el cambio abre riesgos enormes para un retroceso. Si sumamos a eso que dirigentes del partido en el Consejo y fuera del Consejo republicano han anunciado su intención de ir con el objetivo de terminar con la ley de tres causales. Si a esto sumamos, que otro tema que ha pasado piola, la objeción de conciencia, una cuestión muy rara porque es lo que te exime de cumplir con la ley. Mi conciencia me impide cumplir con tal ley, ok, la Constitución se lo reconoce. Se pone esta institución tan anómala de la objeción de conciencia, que hoy día tiene precedente en Chile, por ejemplo, de establecimientos de salud completos que se niegan por conciencia institucional, es raro, instituciones con conciencia, a prestar el servicio de salud en materia del aborto en tres causales. ¿No les parece que son, y además una propuesta constitucional que no habla de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, sino que simplemente como objetos de las definiciones de las familias, porque dice que es la familia la que va a definir cuál es el interés superior del niño, niña, adolescente, los padres, claro. No, también la familia. Sí, y hay un énfasis sobre la familia. En un país donde consideremos que una buena parte de los abusos sexuales se producen por miembros cercanos de la familia, entonces ese conjunto de cuestiones no es como para decir que ustedes están proponiendo efectivamente una constitución conservadora moralmente para Chile. No sé si hay algún fumador en esta sala. Yo no la he visto circulando últimamente, pero no sé si recordarán unas cajetillas de cigarro que te mostraban, porque te muestran siempre unas enfermedades tremendas para quitarte las ganas de fumar. Recuerdo una que mostraba a una mujer embarazada y decía: fumar mata a tu hijo. Pero es una cajetilla de cigarro, no la Constitución. ¿Por qué lo hice la cajetilla de cigarro? Porque la premisa en Chile, es decir, la regla general, es que se protege la vida de quien está por nacer. ¿Y por qué se protege la vida de quien está por nacer por regla general? Porque es un ser humano. Recordemos que la ley del aborto es una ley de 3 excepciones a la regla general, son 3 excepciones. La regla general
sigue vigente, eso es lo que consagra la Constitución vigente, eso es lo que consagra la propuesta. Por lo tanto, no hay ninguna innovación aquí que pueda interpretarse como hace el ministro de 10 del Tribunal Constitucional, que supuestamente cuando hubiera llegado a sus manos el debate con esa redacción no hubiese podido dictar la sentencia. Puras hipótesis de algo que ya pasó. No hay ningún cambio, porque la misma sentencia del Tribunal Constitucional que firmó ese señor ministro dice explícitamente que lo que se está gestando en el seno de la madre es un ser humano. Lo que pasa es que no es persona. Y como la Constitución protege la vida de las personas, se puede interrumpir el embarazo matando al ser en gestación. Ese es el argumento del Tribunal Constitucional. Nunca negaron que lo que allí estuviera es persona. Y por eso cuando se cambia el qué por el quién, lo único que se hace es relevar algo que ya era una premisa en nuestro derecho, que lo que está allí es alguien, no algo. De hecho, es la izquierda quien tanta preocupación demuestra ahora sobre esta discusión, quien debiera explicarle a ustedes por qué. Cuando tuvo la oportunidad en el comité de expertos, estaba Alejandra Krauss ahí, rechazó la propuesta que le hizo la derecha, una parte de la derecha, de reemplazar el quién por el qué. Es decir, la izquierda, Alejandra Krauss entre ellas, que integraba el comité de expertos, tuvo la posibilidad de reemplazar el quién por el qué, recobrando la redacción original de la Constitución, y lo rechazó. Después le preguntan por qué. Y respecto a la objeción de conciencia... Te pido atenerte al tiempo. ¿Ya nos pasamos? Sí. Entonces avísame. Ya. Jimena. La verdad, que me quedo un poco en shock al cuando se nos atribuye que estaríamos como avalando, no sé, los abusos o sea, yo parto de la buena fe de que nadie en este país va a querer dejar a los niños desprotegidos, y yo creo principalmente, y de las cosas que me gustó leer este proyecto de nueva Constitución, es que habla mucho de la familia, habla de la corresponsabilidad, habla también de los hijos, del derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos, y guste o no guste, para bien o para mal, para mí son ideales. Y yo en mi distrito veo que los padres quieren tener y decir algo en la educación de sus hijos, dónde meter a los niños en el colegio, y que tenemos que luchar. Y me imagino que esta Constitución bajo ninguna circunstancia estaría avalando los abusos, porque efectivamente el dato que da Yerko es cierto. La mayoría, sobre el 80% de los abusos sexuales, se producen en entornos familiares o cercanos, ¿no es cierto? Pero claramente o sea, me sorprende, me quedé como, ¿en qué parte dice de que estaríamos nosotros protegiendo eso? Ahora, el tema de la objeción de conciencia, que también yo lo he pensado, efectivamente es un tema complejo, pero efectivamente si yo tengo una institución, yo pongo una institución, ¿por qué no voy a poder poner ciertas reglas de principios morales? No veo el por qué no, siendo que existe la posibilidad de la que persona se pueda atender a otro lado. De verdad que no logro entender, porque además nosotros en la jerga política hablamos de la conciencia social del Estado. Entonces, bajo esa misma lógica, yo diría, ¿cómo el Estado puede tener conciencia social? No sé, yo creo que es bien sui generis esa discusión que se está dando. Insisto, chiquillos, léanse ustedes la Constitución, saquen sus propias conclusiones, pero esta Constitución, izquierdas y derechas, todos los que votaron, yo parto de la base que son de buena fe y partimos de básicas normas civilizatorias que Chile ha avanzado y que no va a retroceder. Muchas gracias, Jimena. Ya me perdí quién hizo la pregunta y quién no. ¿Quién no ha hecho pregunta? No, pero yo además fui aludida. A ver. Sí, más que pregunta. Falta Alejandra. Sí, yo prefiero... Ya, responder a la alusión y después hacer una pregunta. Sí, la primera precisión, que fueron categóricos la Jimena y Luis, que las familias no determinaban el interés superior de los niños. Las familias, dice expresamente. Lo digo, invito a leer las familias, a través. Lo que ahora es importante señalar que el interés superior surge a propósito de la Convención de los Derechos de los Niños, donde efectivamente lo que se pretende, digamos, es generar, digamos, otorgar la facultad al Estado para que proteja, incluso a pesar de los padres. Pero bueno, es importante, yo creo que es una pregunta esencial. Alejandra les planteó inicialmente
a propósito de el quién y el qué. Si no había interés de modificar, ¿por qué cambiaban la redacción de la actual Constitución? La ley protegerá la vida del que está por nacer. ¿Ya? Pareciera insólita, una rareza. Señalar a propósito de que Luis me preguntaba, bueno, la Alejandra de la izquierda, ¿creen que me afectan decirme de izquierda? No. Pero yo no he hablado, pero solo le digo a Luis. Ahora, ¿saben? Se olvida, Luis, a propósito, en algún minuto les digo que las ofertas parecían como listado de supermercado. Negociemos, tú me das esto y yo te quito lo otro. Eso eran las negociaciones. Y estábamos hablando de derechos fundamentales de las personas, no una lista de supermercado. ¿Ya? En consecuencia, aquí no se trataba si modificábamos la ley del que está por nacer, por el quién, pero manteníamos otra cosa. Así no se negocia un texto constitucional, no se negocian principios fundamentales, no se negocian derechos fundamentales de las personas, no se negocia las futuras generaciones así. Y en esta materia, efectivamente, se planteó, pero se mantuvo otra norma. Se mantuvo otra norma. Y era la definición del ser persona, del niño o niña, que es toda persona menor de 18 años. Y eso, cuando uno interpreta un texto constitucional, tiene que interpretarlo en forma armónica. Gracias. En forma armónica. Gracias. Esa es la razón. Alejandra. Ahora, la pregunta de Luis. Yo no he hecho pregunta. Ya. Ya. Luis, ¿quieres hacer tu pregunta? Tengo varias preguntas, digamos, seguir, chiquillos. Dame una tú. ¿Cómo se cambia el incambiable? La incambiable. Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta bastante amplia, pero desde la izquierda se insiste mucho en que esta es una constitución que retrocede. Se habla de los retrocesos. Pero yo no puedo dejar de ver en ese reproche una comparación de lo que hay en la propuesta con lo que quisieron que hubiera, con lo que les habría gustado que hubiera. Y en ese sentido yo quisiera preguntar, ya hemos mencionado muchas de las diferencias que hay a favor de la mujer en este texto respecto de la Constitución vigente. Yo los invito a leer el artículo 16, número 26, que habla del derecho al trabajo decente, y la letra A en particular, que habla de las remuneraciones justas, de la desconexión digital, etcétera. Todas las normas que tienen que ver con Estado Social de Derecho, ¿no? El artículo primero, el número 3, el artículo 23, 24, 25, que los garantizan. Todo lo que hay sobre seguridad, todo lo que hay sobre corrupción y probidad, lo que hay sobre inmigración. ¿Por qué no es un avance respecto de lo que tenemos? Todas estas materias y otras que podrían señalarse como la referencia explícita a los cuidados, la referencia explícita a la conciliación derecho-trabajo, la referencia explícita a los deberes de corresponsabilidad, a las personas con discapacidad, es decir, a la protección de los animales y su bienestar, al cambio climático. ¿Por qué todas esas referencias que no están en el texto de la Constitución vigente y sí están en el texto de la propuesta, no la ven como unos avances, sino como unos retrocesos? Eso yo quería saber. A ver, yo voy a ser más preciso en justicia. Esta propuesta en algunos aspectos retrocede y en otros no avanza, para ser justo. ¿En qué aspecto retrocede? A propósito de algunos que planteó Luis. Estado social de derecho. Uno podría declarar, en los primeros artículos de la Constitución, incluso se podría declarar que este es un estado de bienestar, un estado socialista, lo mismo. No. Lo que importa es qué elementos dentro de la Constitución le dan cuerpo a esa declaración que se hace. ¿Qué es lo que ocurre con el Estado Social de Derecho aquí? Se dice que somos un Estado Social de Derecho, así de pasadita hacen el tic en la base constitucional, pero después
a la hora de describir estos derechos, particularmente salud, educación y seguridad social, los confinan a ejercerse en el marco del modelo de negocios que son las ISAPRES y las AFP. Entonces, es un retroceso. ¿Por qué? Porque lo que podríamos avanzar en materia de decir, mira, queremos un sistema donde las ISAPRES que están aquí arruinadas y que lo que uno están esperando es un salvataje del sector público porque la Corte Suprema les dijo que no podían discriminar, ahora se cierra, y como dijo un experto en el debate, con esta propuesta, si no hubiera ISAPRES habría que inventarla. Lo mismo porque ocurre en el tema previsional, con las AFP. Se habla de algo que no se dice AFP, pero es exactamente la AFP, con las pensiones indignas que tenemos y que han sido un fracaso durante todos estos años. Entonces, es un retroceso. ¿Por qué? Porque nos condena a modelos fracasados y que no se han hecho cargo de las demandas fundamentales de las personas. Y no avanza, ¿por qué? Porque otras cuestiones, que en las partes que no avanza, voy a dar algunos ejemplos dice, no, esto habla de esto, esto, otro. Quiero decirles que la equidad salarial en las empresas está hace años en el Código del Trabajo y está puesto de mejor manera que el que está puesto ahí. Quiero decirles que los temas de la desconexión y los elementos propios del trabajo decente están reducidos aquí a un simple eslogan porque ya estaban en los contenidos legislativos respecto a los cuales se ha avanzado. Entonces esta es una constitución que retrocede en algunos casos y que en otros pierde la oportunidad de avanzar. Gracias. ¿Puedo, a propósito de los derechos de los trabajadores, sumando, no habla de igualdad salarial, es importante. En el texto del anteproyecto, que a lo mejor es el que han leído, sí hablaba de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Aquí lo bajaron a, se proscribe discriminación arbitraria. ¿Sí? ¿Sí? El derecho al trabajo decente consiste en el acceso a condiciones laborales equitativas, la seguridad y salud en el trabajo, así como una remuneración justa, el descanso y la desconexión, con pleno respeto a los derechos fundamentales. La ley promueve la conciliación, se prohíbe cualquier discriminación arbitraria que no se base en la capacidad o de edad. Y después, discriminación, se proscribe la discriminación arbitraria, y eso es ley. El texto del anteproyecto hablaba de igualdad. Pero les quiero entregar un elemento que en la comisión experta sí era esencial, sí era esencial. Existía desde la derecha, yo presidí la subcomisión 4 sobre derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales. Existía desde la derecha proteger todas las normas del orden público económico tal cual como están en el texto vigente. Para ellos era fundamental, partiendo por el derecho de propiedad. Más allá de la visión que yo personalmente pudiera creer o cómo perfeccionar la consagración del derecho de propiedad, que es extensísimo, que no guarda relación con el derecho comparado, les quiero decir que nos pareció razonable. Nos pareció razonable porque era una visión de parte del sector de un país. Y eso tenía que estar en el texto constitucional. Pero en contraposición nos parecían que los derechos de los trabajadores, quienes generan la riqueza también en este país, porque no solo son las inversiones, sin los trabajadores no hay riqueza. Nos parecía que debíamos consagrar el derecho al trabajo decente, como inicialmente se estableció con la igualdad salarial, y la libertad sindical con sus 3 derechos, sus 3 institutos. Y ese fue un gran acuerdo. Y era, de alguna manera, lo que reflejaba que el texto constitucional representara a unos y otros, que todos los sectores pudieran verse representados. Comparen el texto del anteproyecto y comparen con este texto. Teníamos un mandato a la ciudadanía de avanzar, no de quedarnos con la del 80. Muchas gracias. Ya. ¿Quién falta preguntar a quién? Yo. Ya. Sigo. Bien breve. Le pregunta a sus contertulios. No, pero a Jimena, pero fundamentalmente porque ella hizo mención respecto a la objeción de conciencia, que es una anomalía, la forma como se trata, es una anomalía. Fíjese, pero usted hablaba que le parecía razonable, sobre todo además, pensar en la objeción institucional. ¿Qué opinión tiene usted a propósito que la objeción de conciencia en derecho comparado, que muchas veces ilustra el debate, solo se refiere al servicio militar y a la utilización de las armas? Y cuando hace referencia a ello, siempre es con compensación en servicio comunitario. Entonces, mi pregunta es,
le pregunto, claro, es que como, porque de repente los debates acá se abren y las anomalías son, en relación al derecho comparado, las anomalías son las que se establecen. Entonces, entender el sentido, más allá de los efectos que todos sabemos que pueden ser desastrosos. Mira, no soy abogado, soy profesora, no conozco el derecho comparado en profundidad, así que me pilla esa pregunta, tengo que ser tremendamente sincera. Trato de aplicarle a las cosas, en este caso, a el sentido común, muchas veces. Insisto, no entiendo por qué podemos hablar de Estado con conciencia social, pero no una institución que pueda tener una objeción de conciencia. Nadie me ha podido dar, esa era mi pregunta, nadie me ha podido explicar por qué una cosa sí y la otra no. Yo sigo en el ámbito de preguntar esas materias porque no he escuchado respuestas coherentes. Ahora, perdón que me voy a tomar una cosita que también la voy a llevar a la práctica, porque yo también pensé mucho el qué y el quién. Yo decía, pero ¿por qué esta discusión? Y la verdad que no me afecta mucho el quién y el quién tampoco, ¿no? Creo que la Constitución tiene además muchos miles de otros temas. Pero yo pensando un día decía, bueno, ¿cuál es la diferencia? Y me van a perdonar por lo doméstico del ejemplo, ¿no? Cuando siento que algo se cae en mi casa, cuando yo creo que un mueble, digo, ¿qué se cayó? Pero cuando se cae una persona, digo, oye, ¿quién se cayó? O sea, automáticamente dije, bueno, tal vez por ahí puede ir un poco la respuesta, la diferencia entre la cosa y la persona misma. Entonces yo lo invito también, si bien es bastante modesta pero también soy una persona que vota y creo que estoy bastante más cercano porque hay bastante más personas como yo que van a ir a votar este 17 de diciembre. Háganse cuestiones, formúlense preguntas, ustedes mismos respóndanse para que voten absolutamente informados. Y si tú, Alejandra, me permites, yo creo que aquí el abogado constitucionalista podría responder de mejor forma, cosa que el público pueda entender la pregunta, que además muy bien formulada. Sí, muy rápido, pero la Constitución consagra desde 1925 la libertad de conciencia, fue la manera de separar la Iglesia del Estado. Y desde entonces se enseña en el derecho constitucional cuál es el significado de la libertad de conciencia. Y el significado de la libertad de conciencia jurídico es que no te puedan obligar a algo que tu conciencia rechaza o que no te puedan impedir algo que tu conciencia te ordena. Porque si no significara eso, la libertad de conciencia no significaría nada, porque evidentemente nadie puede entrar en tu conciencia. Entonces la manifestación de tus convicciones lo que regula. Por lo tanto, al consagrar la objeción de conciencia en el texto de la propuesta, lo único que se hace es explicitar el contenido que siempre ha estado asociado a la libertad de conciencia. Y lo segundo es que el derecho comparado, yo no sé cuál es el que conoce Alejandra, pero yo conozco el de los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos la objeción de conciencia está tan avanzada que hasta hace no mucho, que el 2014 se dictó una sentencia por la Corte Suprema que no solo le reconoce la objeción de conciencia a una institución, a una corporación, cosa que venía haciendo hace mucho tiempo, sino que se lo reconoce a una empresa con fines de lucro. Es decir, la discusión en Estados Unidos a propósito de qué implica la objeción de conciencia ha avanzado tanto que la empresa Hobby Lobby, lo pueden ver en internet, la empresa Hobby Lobby invocó la objeción de conciencia que le garantiza la Constitución para eximirse de algunas de las obligaciones que establecía el Obamacare. Y la Corte Suprema le dio la razón. Por lo tanto, no es una anomalía el reconocer la objeción de conciencia, que por demás la propuesta no la individualiza ni a la persona ni a la asociación o corporación, sino que lo deja a la ley. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la pregunta del público. Y no hubo por la hora. Perdón, bueno. Bueno, vamos a hacer una pregunta para cada bancada, la pueden responder cualquiera de los dos o si quieren ambos. Y la primera iría a la pregunta, o sea, a la bancada por el a favor, que sería respecto a la eliminación del pago de contribuciones a la primera vivienda en la propuesta constitucional. ¿Cómo se pretende recuperar la remuneración fiscal obtenida por esta vía y cómo la supresión de este impuesto podría ayudar al país? A ver, yo quiero contarles mi experiencia personal en esa materia porque hubo un proyecto de resolución que usted me imagino que conoce lo que son, que en la Cámara, donde se ponía esto mismo de eliminar esta contribución. Yo personalmente lo voté en contra, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo dije, yo personalmente no tengo por qué no pagar contribuciones que yo sé que afectan directamente a las personas, sobre todo más vulnerables de mi distrito y de mi comuna. Lo que pasa es que en este texto se hace la salvedad que va a quedar al alero de la ley y habla que van a quedar exentas de esto las personas que tengan altas rentas y
inmuebles avalúo muy alto. Entonces, sabemos que alrededor de un 20 o un 23% de las personas son las que pagan solo este impuesto y en eso es un porcentaje muy menor, lamentable, las personas que se van a ver beneficiadas por esto. Entonces, yo creo personalmente que es un alivio para todas aquellas familias de clase media, sobre todo que no tienen cómo y que se consiguen pesitos por aquí y por acá para pasar todo el año tratando de pagar ese impuesto que al final de la vida se transforma en injusto. Entonces, en las personas que tengan altas rentas y propiedades caras van a seguir pagándolo. Y entonces no veo que vaya a ser gran pérdida para el fisco. No sé si tú quieres algo Gracias. más, pero... ¿Contestar? Sí, simplemente enmarcar, es verdad que la pregunta plantea un desafío que va a enfrentar el presidente de la República y el legislador, está en una transitoria, que el presidente tiene 1 año para mandar el proyecto de ley y el Congreso tiene 5 antes de que el impuesto deje de pagarse completamente, porque es una tasa progresiva 20% por año, hasta que al 5.º año ya se llega al 100% y nadie paga nada. Hasta ese momento, que son 6 años, el legislador, o los poderes colegisladores tienen tiempo para hacerlo. Yo honestamente estoy muy confiado en la creatividad de nuestro legislador para saber de dónde sacar plata. Creo que también con algunos ajustes en el presupuesto, en la deuda de Codelco, una mayor eficiencia en el gasto público y quizá una mayor prevención en la pérdida o robo de los fondos fiscales, creo que podríamos llegar fácilmente a los 300, 400 millones de dólares que se dejarían de pagar. Pero el contexto, y lo menciono, simplemente lo menciono, el contexto de las contribuciones no debe perderse. La eliminación de este impuesto responde a la consagración de un nuevo derecho en el texto de la propuesta, que es el derecho a una vivienda adecuada. No nos pareció coherente consagrar este derecho fundamental y al mismo tiempo mantener un impuesto que si no se paga, te rematan la vivienda. Quedaría una pregunta para la bancada en contra, y es que si desde ambos sectores políticos han anunciado que no existirá un tercer proceso constitucional, considerando un eventual triunfo del en contra, ¿qué propuestas se presentarán para ir abordando las problemáticas que una nueva constitución pretendía solucionar con estos 2 supuestos procesos ya fallidos? En el evento de que gane el en contra, Exacto. yo me imagino que la discusión constitucional se va a limitar estrictamente a aquellas modificaciones o reformas que sean necesarias para avanzar en cuestiones que son hoy día evidentemente de la mayor urgencia para la ciudadanía. Es decir, si hay obstáculos constitucionales para avanzar en materia de una reforma de la salud, previsión, ese tipo de cosas, creo que van a ser ese tipo de reformas las acotadas. A diferencia de lo que ocurriría si ganara el a favor, porque a propósito de lo que decía Luis, que está para ministro de Hacienda está, porque confía en la creatividad de nuestros parlamentarios para ponerse de acuerdo en nuevos tributos para compensar los que hay. Eso es un exceso de confianza tremendo, que además es iniciativa exclusiva del presidente. Y que además él viene de un sector político que siempre se opone a que se suban los tributos. Es decir, esto es el peor de los escenarios y tiene las peores consecuencias. Y me extraña que Jimena no profundice en eso, porque ella está en una comuna, ejerce una comuna, que es una de las 3 que más uso hace del Fondo Común Municipal. El Fondo Común Municipal es el que permite que la desigual distribución que tenemos de la riqueza en este país, que se expresa que tenemos comunas muy ricas y comunas muy pobres, en algo se mitigue, se aminore. Ese fondo que se financia en un 60% por las contribuciones, a él acceden en primer lugar las comunas como Puente Alto, La Florida y Maipú, que van a ser las más afectadas. Hay comunas pobres que más del 90% de su presupuesto viene de ese Fondo Común Municipal. ¿Y qué nos dicen ellos? Se acaba. ¿Se acaba por qué? Porque quieren beneficiar a quienes son propietarios. Todo esto del ajuste que paguen solo los que tienen alto patrimonio se ha venido haciendo hace mucho tiempo y por eso está reducido alrededor de un 20% de dueños de domicilios que pagamos contribuciones. Eso ya se ha hecho, se ha ajustado, es de los pocos tributos progresivos que tenemos. Entonces el drama de esto es que efectivamente beneficia a los que ya son beneficiados y perjudica a los que siempre han estado perjudicados. Muchas gracias. 1 minuto de despedida para cada uno. Razones por las cuales votar en su respectiva opción. Está en reflexión. 1 minuto y ahora sí les voy a hacer... Sí. Bueno, primero que todo agradecer esto. Yo de verdad que me impacta que se encuentre todo malo, todo bueno. Creo que ustedes tienen que balancear ahí y ver, porque nada es perfecto y eso tienen que hacer ustedes el ejercicio.
y yo de verdad que voto a favor porque creo que recoge lo mejor del actual e incluye todas esas cosas que dijo Yerko, que están en las leyes pero que no están en nuestra Constitución. Me gusta muchísimo, yo fui una persona que voté apruebo en el primer plebiscito, que incluyan, tal vez podremos ir mejorando, ¿no es cierto?, que sea un Estado social, democrático, de derecho. Yo celebro ese tipo de cosas que ya estén al menos impresa en nuestra Constitución. Me parece que nos habilita, todo lo contrario, para mí es una Constitución habilitante. Efectivamente vamos a tener que ver cómo conversan las leyes, pero eso va a tener que ser ambos dos procesos, si cambiamos la de Pinochet o si aprobamos esta. Así que mi invitación es a que ustedes solos tomen su propia decisión. Nada es perfecto, aquí no hay posiciones en contra. Me impacta que sea tan en contra, porque efectivamente hay cosas que se han ido avanzando y yo estoy muy convencida por el distrito que yo represento de que va a ser una votación tal vez estrecha, pero que hemos ido ganando mucho terreno en la medida que las personas se han ido interiorizando de los contenidos. Muchas gracias. Gracias a los Jimena. organizadores, gracias a ti también. Gracias. Luis. Me gustaría dejar planteada la pregunta, ¿qué esperamos de una Constitución? ¿O qué podemos pedirle a una Constitución? Creo que el primer proceso, fallido el 4 de septiembre, demostró lo peligroso que es cifrar en la Constitución demasiada esperanza. Porque creer que por obra de aprobación de un texto constitucional nuestra realidad va a cambiar es una ilusión que se va a quebrar al día siguiente. Y nosotros no estamos vendiendo la ilusión de una Constitución perfecta, no estamos vendiendo la ilusión de una Constitución que porque habla de seguridad, que porque habla de inmigración, va a dejar de ser un problema la inmigración ilegal o va a dejar de ser un problema la seguridad. Lo único que proponemos es un texto mejor que la Constitución vigente y que nos permite el 17 de diciembre cerrar este siglo constitucional y poder realmente enfocarnos en las demandas ciudadanas, que es lo que hoy día clama al cielo, no una nueva Constitución. Ya nos dimos una oportunidad, fallamos, estamos dándonos una segunda oportunidad, creo que no podemos dejarla pasar. Entiendo que nos pueda gustar poco o nada el texto, pero mirado en su contexto, votar a favor es una manera de cerrar este ciclo y buscar después los cauces democráticos que van a seguir, por supuesto, abiertos para ir implementando los cambios a todo nivel, jurisprudencial, municipal, legal, por supuesto, desde el Ejecutivo, que desde sus propias convicciones políticas crea que necesita el país. Pero creo que Chile necesita hoy cerrar este siglo con esta propuesta. Muchas gracias, Luis. Yerko, tu minuto. Sí, que es que no he escuchado que alguien llame a votar por algo que sea mala. Es como raro, pero bueno. Aunque no te guste, aunque la encuentres mala, vota a favor. No, es como raro, es rara la convocatoria. Yo más bien les quiero decir que yo estoy decididamente en contra de esto. Insisto, yo fui parte de una generación que ha luchado permanentemente por tener una constitución escrita en democracia, pero no peor que la que tenemos. Y esta es peor, y lo voy a decir de dos razones. En dos áreas. Esta es una constitución extremadamente conservadora. Es como hemos discutido su apreciación sobre los temas de los derechos de las mujeres y los riesgos que abre sobre eso. Su falta de mirada de los niños y niñas y adolescentes como titulares. Su énfasis en que las familias pueden incluso volver al homeschool. Retrocedemos a antes de la ley de educación obligatoria. La objeción de conciencia, cuando hablan de objeción de conciencia, no están hablando de algunos de ustedes, están hablando de empresas, de sectores privados, de intereses privados que van a poder, con los ejemplos que da Luis, por ejemplo, decir no quiero pagar impuestos porque van contra mi conciencia. Entonces es una constitución extremadamente conservadora que nos impone un modo conservador de entender el país, un modo que nos quiere decir qué es lo normal, qué es lo bueno o lo malo, y una constitución extremadamente neoliberal que nos condena, y en ese sentido es el peor retroceso, nos condena a seguir siendo un país profundamente injusto y desigual. Muchas gracias, Yerko. Alejandra. Yo al igual, aunque ustedes no lo crean, votaré en contra. Pero ha sido un proceso de reflexión profunda, y me voy a centrar, de verdad, yo creo que hay dos elementos que no lo logramos. Bueno, hay muchos otros también, pero esenciales. La debida consagración del Estado social y democrático de derecho, porque a diferencia, Jimena, a mí no me basta que se declare en el artículo 1. Esa declaración, esa cláusula, no basta. Son la debida consagración de los derechos sociales fundamentales de la vida de las personas. Y también el sistema político, como bien me preguntaba Jimena, y no se logró.
y no se logró y vamos a seguir entrampados. Y no creo que este país se merezca que tengamos cualquier texto constitucional. Tuvimos la posibilidad. La gran diferencia probablemente con el proceso de la convención es que en la primera etapa de este proceso sí existió un acuerdo. Sí fuimos capaces, cuando existió la voluntad política de poner al país por delante, fuimos capaces de ponernos de acuerdo. Y no fue posible. En consecuencia, no puedo, además de los elementos que Yerko también les planteó. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todos ustedes por participar, por responder las preguntas, sobre todo en vistas a electores y electoras más y mejor educados para votar en conciencia e informadamente. Gracias.